Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias también por quedaros hasta la última hora. Sé que es un esfuerzo un domingo, pero os agradece un montón desde la organización y también por los ponentes. Y nada, ya solo me queda presentaros a Rafa. Me hace mucha ilusión porque trabajo con él y os va a hablar de las cosas guays que hacemos. Más experiencia que alguien de Kraken en monolitos no tiene nadie en esta sala. Así que vamos, os lo podéis creer todo lo que cuente. Y deciros que es su primera charla, que aquí hay mucha gente de Kraken, así que pobre de vosotros y vosotras, como no la aplaudáis bien fuerte y le deis muchos ánimos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Rafa, ya lo ha dicho ella. Y nada, en esta charla vamos a hablar de monolitos y de microservicios. Me presento, aunque ya haya hecho una excelente presentación, soy ingeniero backend, tengo 7 años de experiencia trabajando con Python, ya he trabajado con microservicios en el pasado y desde 2022 trabajo en Kraken, que ahora os contaré qué es, en un proyecto de un monolito, los últimos 3 años. Así que, ¿de qué vamos a hablar? Pues, obviamente, de monolitos, vamos a hablar de microservicios. Vale. Vamos a hablar de los problemas que nos podemos encontrar cuando escalamos, tanto monolitos como microservicios. También quiero revisar el concepto de qué es la monolización y quiero describir brevemente qué es un monolito modular y por qué nos interesa saberlo. Y por último, me gustaría dedicar algunos minutos al papel de la IA en todo esto. Pero bueno, antes de nada, dar las gracias a mi empresa, a Kraken y a todos mis compañeros por apoyarme en mi primera charla en la PyCon. Kraken es una plataforma de software de utilidades a nivel global. Además de eso, es uno de los mayores monolitos en Django actualmente, confirmado por la Fundación de Software de Django. Es un CRM y un BSS. Para quien no sepáis lo que es un BSS, es un sistema de soporte empresarial que básicamente se utiliza para gestionar operaciones como la facturación, gestión de cuentas, pedidos, para garantizar una experiencia positiva de los clientes. Kraken particularmente nos ofrece funcionalidades como gestión de cuentas, comunicaciones multicanal, catálogo de productos, facturación obviamente y soporte de servicios. Bueno, pues esta era la pregunta que me hacían en el pasado cuando yo trabajaba en una empresa. Me decían, ¿todavía usas monolitos? ¿De verdad? ¿Y cuál es la segunda pregunta? Pues esta. Porque si ya había trabajado con microservicios, que eran lo mejor del mundo, ¡buah! En fin, pues ahora veremos por qué. ¿Y por qué no? Voy a empezar a introduciros el concepto de un monolito. Pues mira, oye, está bien saberlo. Vale, pues un monolito es una arquitectura software donde todos los componentes se desarrollan y se despliegan como una única unidad indivisible a nivel de despliegue. Características. Pues bueno, ya lo he dicho, es una unidad única de despliegue, lo que significa que se despliega como una única base de código. Los componentes están fuertemente acoplados. Eso significa que existen dependencias entre ellos y esto hace que sea imposible o muy difícil escalarlos de forma independiente o actualizarlos de forma independiente sin impactar en todo el sistema. Y luego, ventajas. Pues ventajas, por un lado tendríamos la simplicidad. Un monolito es muy fácil de desarrollar y de entender, sobre todo para aplicaciones pequeñas y complejas. Por otra parte, nos ofrece un desarrollo inicial rápido. Es muy fácil construir un MVP, un mínimo producto viable, porque no tenemos que enfrentarnos a la complejidad de un sistema distribuido. Desventajas, porque las tienen. La primera sería, obviamente, la escalabilidad. Nos ofrece un nivel de escalabilidad muy ineficiente, porque
yo no puedo escalar individualmente partes de un monolito, por lo tanto, al tener que escalar toda la aplicación, pues estoy usando más recursos de los que necesito, incluso si hay partes más pequeñas del monolito que no necesitan más potencia. Y por otro lado, la otra desventaja que tienen pues tiene que ver con que son sistemas fuertemente acoplados. Entonces, pues, más de lo mismo. Vale, vamos a pasar a lo siguiente. Vale, creo que me he pasado una. Sí, sí, me he pasado una. Sí, me he pasado una. Bueno, me he pasado una porque soy así de guapo. Bueno, pues voy a contaros, ¿vale? Os cuento antes de introducir esta. A ver, sí. Os cuento antes. Vale, os voy a contar brevemente qué es un microservicio, ¿vale? Brevemente. La habré escondido, no era la intención. Vale, pues básicamente un microservicio a nivel de arquitectura, ¿vale? Lo que hace es divide aplicaciones en componentes independientes. Y esto lo que hace, lo que permite, es que tú puedes actualizar o escalarlos independientemente y sin necesidad de otros servicios. Lo haces de forma independiente. Los monolitos, los microservicios, en ese contexto, tienen una funcionalidad de negocio única y bien definida y se comunican entre ellos sin necesitar saber cómo funcionan. Entonces, pues tienen ventajas e inconvenientes, como he dicho antes, pues las ventajas serían que te permiten escalarlos independientemente y ofrecen un mayor nivel de escalabilidad y que si en caso de que uno fallara, no repercute en los demás. Yo puedo tener un microservicio caído, pero los demás funcionando. No afecta a toda la aplicación. En un monolito eso no ocurre. Si hay algo que se cae, es muy probable que se caiga todo, porque hay una fuerte dependencia entre los componentes. Desventajas de los microservicios. Pues las desventajas fundamentalmente serían pues, que son más difíciles de entender, su complejidad. Y otra desventaja que podríamos citar es que se me ha olvidado, si soy sincero. Así que voy a pasar, porque creo que la charla tiene temas más interesantes. Entonces, mi punto aquí era, ¿cuándo elegimos cada patrón? Pues hay que tener en cuenta 3 factores. El tamaño y la complejidad, la estructura del equipo de desarrollo y es la necesidad de innovación constante. Entonces, básicamente, los monolitos se adaptan mejor para aplicaciones más pequeñas y menos complejas, mientras que los microservicios nos ofrecen mejor nivel de escalabilidad y facilidad de mantenimiento cuando es una aplicación más compleja y más grande. En cuanto a la estructura de equipo de desarrollo, pues básicamente si la organización se estructura en equipos pequeños y especializados, es más sencillo que las responsabilidades de los monolitos se adapten bien a las responsabilidades del equipo. Y por último, en el contexto de que haya cambios constantes, los mercados que presentan actualizaciones frecuentes pueden pueden limitar a los monolitos, en el sentido de que de su capacidad de adaptarse a los cambios. Por lo tanto, mientras que un microservicio te va a permitir un ciclo de lanzamiento más rápido e iteración ágil, lo que es ventajoso en un mercado en rápida evolución. Vale, pues estaban cambiadas de orden y no lo he hecho aposta. Así que me la voy a saltar porque creo que ya la he apagado al respecto. Vale, supongamos que elegimos un monolito. ¿Cuándo sí y cuándo no? Pues un monolito pues, para proyectos pequeños o para equipos que tienen experiencia limitada con microservicios. Ok. Pues porque básicamente
cuando un proyecto tiene un alcance limitado y una complejidad limitada, si usamos un microservicio, lo que vamos a hacer es que le vamos a meter un nivel de complejidad innecesario. Por otro lado, cuando trabajamos con un equipo en el que no hay una experiencia amplia en microservicios, los monolitos pueden ser una respuesta, mientras que el equipo adquiere esa experiencia, mientras que el sistema realmente requiere esa arquitectura. ¿Cuándo no nos interesa usar un monolito? Pues, por ejemplo, para aplicaciones a gran escala. Cuando, básicamente, como he mencionado anteriormente, debido a que los monolitos son unidades estrechamente acopladas, no permiten actualizaciones independientes sin afectar al sistema entero, no podemos escalar o actualizar los componentes individuales sin tener suficiente cuidado. Un microservicio nos da más facilidades. Cuando hay requisitos que cambian rápidamente, que eso ya creo que lo he mencionado antes, y cuando hay una necesidad de diversificación tecnológica. Si diferentes áreas de tu aplicación se beneficiarían enormemente de usar diferentes tecnologías, un monolito puede limitar el potencial de crecimiento del proyecto. Ahora voy a contaros un enfoque que hay, una estrategia para aplicar monolitos. Only first. Y os voy a dar 3 razones por las que es válido. Y no la voy a dar yo, la va a dar Martin Fowler, que creo que tiene más autoridad que yo en esto. La primera razón por la que sería válido empezar con un monolito es porque hay un patrón de diseño software que es JACNI, que significa aún no lo vas a necesitar. O sea, este patrón nos sugiere la idea de implementar algo cuando realmente lo necesitamos y no cuando realmente pensemos que lo vamos a necesitar. Entonces, cuando usamos monolitos, básicamente, en programación en general, la mejor manera de comprobar si una idea software es útil y beneficiosa es implementar una versión más simplificada y ver cómo funciona. ¿Vale? La segunda razón. Pues la segunda razón sería que todos los proyectos que empiezan como microservicios acaban teniendo serios problemas. Y esto no lo digo yo, lo dice Martin Fowler, ¿vale? Básicamente hay una razón para esto, que es la tercera. La tercera razón por la que esto ocurre es muy sencillo. Es porque para empezar con un proyecto con microservicios es necesario establecer límites sólidos y estables entre los microservicios para que funcionen correctamente. Y para esto tienen problemas hasta los arquitectos experimentados que trabajan con dominios que les son familiares. Por tanto, el coger como punto de partida un monolito nos puede dar el tiempo, además de que nos va a proporcionar una curva de aprendizaje más suave para conocer nuestro sistema y saber determinar mejor los límites entre las distintas funcionalidades y módulos, nos va a dar una curva de aprendizaje más suave. Vale. Ok, pues vamos a pasar a la siguiente. Bueno, en el caso de que haya alguien en la sala que no sepa lo que es escalabilidad, ¿vale? Voy a dar una breve definición de lo que es básicamente la capacidad de un sistema para gestionar una mayor carga de trabajo sin comprometer el rendimiento o aumentar los costes. Y hay 3 tipos de escalabilidad: horizontal, vertical y diagonal. La horizontal es cuando añadimos más servidores al sistema. La vertical es cuando le añadimos a un determinado servidor más potencia, es decir, más memoria, más CPU, más RAM. Y la diagonal es cuando necesitamos ambas, horizontal y vertical. Vale. Bueno, pues la primera parte de la charla que os puede interesar más, que es retos cuando escalamos monolitos.
Y para eso me gustaría, antes de hablar de un problema muy típico, es qué es en lo que implica un despliegue. Básicamente, el trabajar con un monolito implica que yo hago un pequeño cambio en un componente del monolito y tengo que reconstruir y redesplegar toda la aplicación de nuevo. Y esto es así porque los componentes están interconectados. Entonces, es imposible, porque comparten dependencia, es imposible desplegarlas independientemente o escalarlos independientemente. Por eso, escalar horizontalmente suele ser un problema en monolitos. ¿Y por qué? Pues bueno, hay varios factores. Uno de ellos sería que los componentes están estrechamente acoplados, entonces yo no puedo escalar componentes individuales independientemente. Luego está el tema de la ineficiencia con los recursos, porque cuando yo escalo horizontalmente y replico toda la aplicación, porque es como hay que hacerlo al desplegar un monolito a la hora de escalarlo, yo estoy usando más recursos de lo que necesito. ¿Y eso en qué redunda? Pues redunda en un sobreaprovisionamiento y en una infrautilización de la infraestructura. También aumentan los costes, con lo cual, obviamente, los costes de plataforma y de infraestructura van a aumentar significativamente. Y, por último, me gustaría mencionar la limitación, la falta de flexibilidad. El que yo no pueda escalar horizontalmente, independientemente de algo, un componente de un monolito, me dificulta, o sea, limita lo que es la flexibilidad y la innovación. Se vuelve difícil adoptar nuevas tecnologías o actualizar componentes específicos del monolito sin impactar en todo el sistema. Vale. Pues ahora llega la hora de hablar de un problema que nos podemos encontrar cuando escalamos microservicios. Yo hoy os voy a hablar de Twilio Segment, un producto cuya arquitectura inicial era muy sencilla. Consistía en una API que recibía eventos y que los debía reenviar a una cola de mensajes distribuida. Estos eventos se procesaban. Se realizaba una serie de comprobaciones de cliente para determinar qué API del socio correspondiente debía recibir el evento. Y básicamente todos los eventos se enviaban a un único endpoint, a la API de Twilio Segment, lo cual era muy útil para los desarrolladores porque no tenían que crear docenas de integraciones. Vale. ¿Qué problema había en este producto? ¿O qué problema se encontró el equipo de desarrollo? Pues básicamente cuando tú enviabas un evento a una API, podía fallar y lo que se hacía en ese caso era se volvía a enviar el evento más tarde. Entonces, en la cola, la situación en la cola era la siguiente. Había tanto los eventos más recientes como todos los eventos que habían tenido varios reintentos para todas las APIs. Lo que creaba lo que se llama un bloqueo de cabecera, que básicamente es un problema que consiste en que muchos elementos en una cola se bloquean por el primer elemento de la cola. Vale, pues este problema fue creciendo porque el equipo de desarrollo iba añadiendo APIs constantemente, nuevas APIs de socios constantemente, ¿vale? Entonces, al intentar escalarlas, pues surgieron problemas. La primera solución que adoptaron fue la siguiente. Básicamente lo que hicieron fue diseñaron una solución en la que había un proceso de enrutado adicional. Entonces,
cada evento que pasaba por ese router, se hacía una copia y se enviaba a una cola distribuida. Entonces, ahí ya no había el problema de que todas las APIs fallaran. ¿Por qué fallaban todas las APIs anteriormente? Muy sencillo. Era en la arquitectura de microservicios que tenían, todo el código, toda la base de código estaba en un único repositorio. Entonces, pasaba que cuando fallaba un test de una API concreta, se rompían todos los tests de todas las APIs. No contento con esto, había más problemas de los que vamos a hablar a continuación. Después de diseñar la nueva solución con la nueva arquitectura que incluía el proceso de enrutado adicional, la cosa iba mejor, pero llegó un punto en el que había mucha funcionalidad común en el sistema y entonces la idea fue que surgió una necesidad por repositorios individuales, porque hasta el momento cada API tenía su propio, o sea, la nueva solución implicaba que habían cogido y habían creado una cola y un servicio por cada API. No lo he dicho antes, lo menciono ahora. Esto iba muy bien, pero había mucha deuda técnica. Y entonces decidieron, bueno, ¿y por qué no creamos bibliotecas compartidas para agrupar la funcionalidad común de todas las APIs? Suena de maravilla. Lo hicieron. Y al principio iba bien, porque el uso de las bibliotecas compartidas facilitaba el mantenimiento y la creación de nuevas APIs. O sea, los desarrolladores tenían código que les resultaba familiar y era más fácil mantener y era más fácil añadir. ¿Qué pasó? Pues que con el tiempo, al intentar escalar los microservicios y los repositorios, la arquitectura de microservicios suponía una sobrecarga operativa lineal, que aumentaba linealmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que añadieron 50 nuevas APIs y esto implicaba 50 nuevas colas y 50 nuevos repositorios. Claro, pensaréis, pues habría que refactorizar esas bibliotecas compartidas, pero no parecía el camino a seguir porque eso implicaba testear y desplegar docenas de servicios. Ya estaban, la gestión de esas bibliotecas compartidas ya empezaba a suponer un esfuerzo y un tiempo considerable. Y entonces no parecía la solución. Más problemas. Pues básicamente, cuando los ingenieros tenían un margen de tiempo limitado, lo que pasaba era que ellos incluían la última versión de la base de código de la biblioteca actualizada en una API concreta, en una sola API. Con lo cual, con el tiempo lo que pasó es que cada API utilizaba una versión diferente de la base de código de la biblioteca. Y entonces, la ventaja inicial que tenían de agrupar todas las funcionalidades comunes de todas las APIs en unas bibliotecas comunes y compartidas, pues desapareció. Vale. Más problemas. Cada servicio tenía un patrón de carga distinto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había APIs que recibían unos pocos eventos al día y había otras APIs que procesaban miles de eventos por segundo. Entonces, para aquellas APIs que tenían pocos eventos, lo que hacían es que había una persona que se dedicaba a escalar manualmente y ajustaba el escalado para satisfacer la demanda cuando ocurría cualquier pico inesperado de carga. ¿Vale? Implementaron escalado automático, pero
nuevamente surge otro problema. ¿Qué problema? Pues el problema que surgió era que cada API requería una combinación distinta de recursos de memoria y de CPU. Con lo cual, configurar el escalado automático se convirtió en un arte más que en una ciencia. Así que con todos estos problemas que os he contado, ellos decidieron dar un paso hacia atrás y replantearse todo el pipeline. Os resumiré los 3 hitos de la solución definitiva. El primero fue integrar 140 microservicios en un único monolito. Y os preguntaréis, ¿cómo hicieron esto? Pues se quitaron de en medio todas las colas individuales y las reemplazaron por un sistema que llamaron centrífugo. Centrífugo es un sistema que a día de hoy les permite enviar billones de eventos al día. Segundo, el otro problema que tenían era que había mucha diversidad de dependencia. Me explico. Las bibliotecas compartidas, tenían dependencias diferentes. 120 en total. Entonces lo que hicieron fue unificarla y actualizarla a la última versión disponible. Para ello, ¿qué tuvieron que hacer? Volver al monorepo. Porque gestionar 140 repositorios no parecía la solución adecuada. Y por último, el tercer hito de la solución definitiva fue que crearon una suite de test resiliente y robusta. Porque básicamente lo que estaba pasando es que las peticiones que hacían a APIs en los tests fallaban y provocaban que los tests fallaran. Con lo cual, construyeron un sistema que se llama Traffic Recorder. Traffic Recorder está montado en una librería que se llama Jackback, que sabía que me ibas a preguntar el nombre, pues lo he puesto ahí, ¿vale? Y básicamente Jackback sirve para grabar y guardar el tráfico de los tests de las APIs. Con esto, ¿qué pasó? Pues que ejecutar los tests de las 140 APIs llevaba milisegundos, cuando en el pasado ejecutar los tests de una sola API llevaba minutos. Pues creo que voy a continuar. Vale. Hablemos de la monolización. ¿Qué es la monolización? A nivel de arquitectura de microservicios, es el proceso gradual de convertir varios microservicios en un único monolito. Vale. ¿Cuándo tenemos esa necesidad? Pues hay varios casos. El equipo de desarrollo podría darse cuenta de que los servicios no son realmente independientes. Podrían darse cuenta de que introducen demasiada complejidad o de que algunas de sus funcionalidades se solapan. Otros casos magníficos para este proceso sería cuando, por ejemplo, hay una excesiva descomposición de los servicios del sistema. Entonces, un sistema que está descompuesto en más servicios de los que debería, se convierte en más inmanejable que un único monolito. Y por otro lado, el tema de cuando hay demasiada relación entre dos microservicios, puede pasar que se necesiten el uno al otro demasiado, lo cual anula el beneficio de la independencia de los microservicios e introduce problemas de latencia. Bueno, ¿y qué es un monolito modular? Pues un monolito modular es una forma de organizar una aplicación en un conjunto de módulos. ¿Beneficios? Bueno, sí, beneficios. Vamos por los beneficios directamente. Los beneficios es que vale. Los beneficios de un monolito modular es que, por un lado,
constituyen un conjunto de módulos bien definidos, con una funcionalidad de negocio clara, y esto nos permite dos cosas. Por un lado, ya establecen los límites entre las funcionalidades y módulos del sistema, con lo cual, si en un momento concreto en el futuro necesitamos escalarlos o convertirlo en un microservicio, porque esa parte de la aplicación está experimentando una mayor demanda, podemos hacerlo. Y podemos hacerlo con el mínimo esfuerzo. Estoy pensando en otra característica, pero no se me ocurren. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un monolito clásico y un monolito modular? Pues la diferencia fundamental es que el monolito modular está dividido en módulos claramente definidos, con una responsabilidad clara y que se pueden extraer en el momento necesario a un microservicio cuando se necesite. Y la pregunta es, ¿por qué sería más fácil extraer un módulo de un monolito modular y pasar de monolito modular a microservicios en lugar de hacerlo desde un monolito clásico? Yo voy a comentaros dos razones. La primera es porque ya establecen el límite claro entre los módulos. Entonces, los módulos pueden... Cada módulo es un candidato para un microservicio en el futuro. Bueno, y no me quería ir de esta charla sin hablar del papel de la IA, porque me pregunté, bueno, ¿y por qué tengo que hacer yo esto y no lo puede hacer la IA por mí? Y bueno, las respuestas al principio eran prometedoras, pero va a ser que no. No resultaron y os diré por qué. Pues básicamente porque la IA a día de hoy sigue siendo una herramienta de apoyo, no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Pues vamos a enumerar una serie de razones. La primera, las decisiones de arquitectura dependen mucho del contexto. Si yo le digo a la IA qué tipo de base, qué tipo de base de datos debería utilizar en un proyecto, la IA me va a responder en base a los datos con los que el modelo haya sido entrenado. Mientras que un arquitecto humano me va a considerar rendimiento, escalabilidad, necesidades, costes, una serie de casos que probablemente lo van a dirigir a una respuesta correcta y adecuada. Segunda razón por la que no deberíamos de dejarle el papel de la IA a la toma de decisiones. Porque la IA, cuando se utiliza mal, nos van a sugerir lo que esté de moda. Es decir, si hay algo que le gusta, que parece que todo el mundo usa, nos lo puede proponer, incluso si no se ajusta correctamente a nuestros requisitos. Es muy típico, a día de hoy veo algunos casos de cuando los candidatos postulan un challenge a una empresa y usan una IA de turno, ya sea ChatGPT o otra, para enviar un challenge. ¿Qué ocurre muchas veces en esos casos? Pues lo que ocurre es que la solución al challenge que te mandan es un sistema mastodóntico, súper sofisticado y donde hay sobreingeniería. Entonces, muchas veces podría ser el caso de que fueran útiles y adecuados, pero para un caso en el que una solución más simple podría valer también, lo mismo no es el camino. Más cosas por las que no deberíamos de dejar que la IA tome nuestras decisiones por nosotros. Pues porque la IA si la IA nos recomienda una solución que no se ajusta a nuestros requisitos, ella no siente el dolor. Pero los desarrolladores que mantengan esa solución inadecuada van a sentir el dolor y van a dormir menos por las noches también. Vale, más preguntas, más razones, perdón. La IA no es capaz de comprender los requisitos no funcionales. Y en cuanto
me dé una respuesta a una pregunta que yo le haga, si cambia cualquier cosa, probablemente la solución ya no va a valer. Y por último, y la razón más importante de todas, si la arquitectura falla, la IA no se va a responsabilizar. Conclusiones. No voy a decir nada que no sepáis la mayoría de los que estáis aquí, pero cada patrón no es mejor que el otro. Simplemente se ajusta a casos diferentes. Los monolitos para aplicaciones pequeñas y menos complejas y para equipos que tengan una limitada experiencia en sistemas distribuidos. Los microservicios cuando es un proyecto que es demasiado complejo para tratarlo como un monolito. O cuando hay una necesidad de escalar partes independientes de una misma aplicación. ¿Y cuándo utilizaríamos un método modular? Pues cuando necesitamos lo mejor de los dos mundos. Necesitamos la simplicidad de un monolito con la modularidad de los microservicios. Por último, sobre el tema de la IA, hasta el momento la IA no es capaz de reemplazar a los desarrolladores ni a los arquitectos, todavía, por lo que sigo pensando que debería ser una herramienta de apoyo y que todas las decisiones de arquitectura las deberíamos de tomar nosotros, no ella. Bueno, si tenéis más preguntas. Voy a tener que cortarte porque nos hemos quedado un poco sin tiempo para preguntas que nos retrasamos al empezar. Pero después del cierre del evento, si quieren hacerte alguna, seguramente dará tiempo. Entonces pueden abordarlo más tarde. Y ahora, si quieren, nos dirigimos al Paraninfo para el cierre del evento.